Si te presentaras hoy delante de Dios y Él te preguntase ¿por qué tengo que dejarte entrar al cielo?, ¿qué le responderías? Esa era la pregunta final de una de las encuestas que utilizábamos hace ya muchos años, no para evangelizar por las calles, ¿a que sí? Y realmente daba igual con la persona con la que estabas hablando si antes se había declarado atea, que rechaza completamente la existencia de Dios, agnóstica, bueno, Dios existe, pero de alguna forma nosotros no podemos conocerle porque es Dios, o creyente, sí, yo creo en Dios, yo voy a la iglesia, o sí, tengo un conocimiento de Dios. Todos más o menos respondían en estos términos: Dios es demasiado bueno para castigar a nadie, Él me dejaría pasar. Luego tenías los otros que decían, pues que yo soy una persona buena, soy una persona que tiene principios morales altos y por supuesto que Dios me va a dejar pasar porque yo ni he matado a nadie, ni he robado y cosas por el estilo. Y es que realmente cuando nuestro ego, cuando nuestro yo se ve atacado, se ve expuesto, ¿cómo no me va a dejar pasar a mí? Pues hacemos una extraña gimnasia moral por la cual consideramos nuestras faltas muy bajas, cosas muy normales, pero consideramos esas mismas faltas en los demás como terribles y ¿cómo no me va a dejar pasar a mí? Al que no tiene que dejarle pasar es a mi vecino, que mira cómo es, ¿no? Y entonces, con esta gimnasia moral nosotros nos consideramos que somos aptos, porque nos vemos por encima de los demás. Pues tenemos a Pablo en la carta de los Romanos presentando el Evangelio. Y yo me lo imagino en este momento, pues como en su día íbamos nosotros con nuestra encuesta, pues él proclamando el Evangelio y él está hablando a las personas y ha llegado a esta pregunta final de si te presentaras delante de Dios y él te dijera ¿por qué te tengo que dejar pasar?, ¿qué le responderías? Y hay ciertas personas que en su contexto histórico pues son personas que tienen una alta moral, personas que seguían a Sócrates, que era un filósofo moralista que tenía altos valores, y también hay otras personas, como sabemos, judíos, que también tienen sus leyes y son gente religiosa y que no está muy de acuerdo con el juicio de valor, con el veredicto que ha dado Pablo en el versículo 18, en el capítulo 1, el versículo 18, donde dice que Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Y realmente ellos no se consideran dentro del grupo de pecadores y perversos porque realmente no se identifican con las cosas que dice a Pablo a continuación que hacen estos pecadores y perversos. En el versículo 26 del capítulo 1, aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Y realmente estas personas están escuchando a Pablo decir eso y dice, yo no soy así, yo no hago esas cosas. Por lo tanto, esa ira de Dios que se va a manifestar contra todo hombre perverso no es para mí, yo estoy excluido de la ira de Dios. Y lo que Pablo quiere mostrar en la sección de hoy primeramente es que nadie está exento de la ira de Dios. Por cuanto todos hemos pecado, todos seremos juzgados en el justo juicio de Dios. Y este es el punto 1 de la predicación. El juicio de Dios es ineludible. Lo encontramos en los primeros 4 versículos. Dice el versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mirad, los moralistas nos creemos mejores que los demás, no porque seamos mejores, sino porque no tenemos un conocimiento adecuado de nuestro propio pecado. Y esa miopía, pues, nos hace juzgar a los demás y sin darnos cuenta de que nosotros también hacemos lo mismo que ellos. Y no estoy diciendo que debamos de quitar nuestro juicio crítico sobre las cosas que están bien o que están mal, o que cuando alguien nos reprende, nos dice, mira, eso que estás haciendo está mal, no tenga derecho a hacerlo. Lo que sí digo es que cuidado con erigirse en jueces de otras personas y condenarlas, algo a lo cual nosotros no estamos capacitados para hacer, solo Dios puede condenar. Y sobre todo, especialmente, cuando no nos condenamos a nosotros mismos. Porque esta es la hipocresía de la cual se acusa muchas veces a la Iglesia.
esa doble moralidad, con normas elevadas para los demás y una norma cómodamente baja para nosotros mismos. Y el apóstol Pablo quiere llamar la atención sobre este hecho. Dice, tú que juzgas, practica las mismas cosas. ¿Y cuáles cosas? Mirar el versículo 29, porque Pablo está relacionando una cosa con la otra. Cosas como lujuria, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y desobedecen a sus padres. Son crueles y sin compasión y sin amor. De verdad, ¿podemos decir que nunca hemos caído en alguna de estas faltas? Yo nunca he matado a nadie. Bueno, dice Jesús en Mateo capítulo 5, que si tú te enfadas con tu hermano y le llamas raká en arameo, que significa tonto, cabeza hueca, bueno para nada, bueno, ese tipo de cosas que los hermanos se suelen llamar cuando se enfadan unos con otros, dice que tú eres culpable de homicidio. ¿Realmente nunca has tenido problemas con la lujuria? ¿Siempre has obedecido a tus padres desde que tienes uso de razón? ¿Nunca has sido chismoso? ¿Nunca has hablado mal de otros a sus espaldas? En el día del juicio no seremos juzgados por nuestra fachada de moral, de decencia. Seremos juzgados por lo que hay en nuestro corazón. Y es lo que viene a decirnos el versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Este juicio será conforme a la realidad de los hechos. Tus obras serán expuestas algún día en el tribunal de Dios. El autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 13, nos dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tu vida, mi vida, es un libro abierto delante de Dios. Es por eso que Pablo dice en nuestro texto que el juicio de Dios es según verdad. En otras palabras, cuando Dios pase juicio contra el pecado del hombre, será en plena conformidad de los hechos, y nadie, absolutamente nadie, podrá decir nada en su defensa, porque nuestro Dios, entre otras muchísimas cosas, es omnisciente. Él conoce todo, Él lo ve todo, Él conoce tus pensamientos, Él conoce nuestras motivaciones, Él conoce las cosas que hacemos en secreto, Él conoce aún lo que debiste haber hecho y no hiciste. Dios lo conoce y lo juzgará. Es por eso que dice Pablo que no tienen excusa. Y la palabra aquí de excusa es apología. No hay argumento en contra del juicio de Dios. No vamos a tener argumento. Estaremos allí delante sin nada que decir porque toda nuestra vida será expuesta y no tendremos excusa. Y continúa Pablo diciendo a estas personas, si piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, en el versículo 3, y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? Mira, si aún piensas que vas a escapar del juicio de Dios, es porque no has entendido lo que significa que el juicio de Dios es según verdad. Seguramente yo no lo he explicado bien. Dios no sería Dios si no juzgara el pecado. Así que habrá y debe de haber un juicio sobre el pecado de cada uno, donde todo quedará a la luz. Él dijo a Adán cuando aún no había pecado, cuando estaba ahí en el Edén, en el jardín del Edén, le dijo, si pecares, morirás. Adán pecó y Adán murió. Esto se debe a que el juicio de Dios es siempre conforme a la verdad. El castigo debe ajustarse al crimen. Dios ha dicho que el castigo que impondrá el pecado debe ser aplicado. De lo contrario, ya no es fiel a su propia palabra, ya no es fiel a sí mismo, ya no está juzgando conforme a la verdad. Y hay muchos que piensan que realmente lo que estaba ocurriendo en la cruz del Calvario es que Dios, sacrificando a su Hijo, estaba dando la muestra de amor suprema por la cual todos nosotros en el día del juicio pues seremos perdonados y seremos librados de ese juicio y todos pues nos gozaremos con el Señor. Y desgraciadamente esta idea está calando en nuestras iglesias hoy día, abogando por el amor, la bondad, la tolerancia de Dios. Dicen que no tenemos que preocuparnos por el pecado. Al final Dios te va a perdonar. Él es todo amor. Y venden un cristianismo de autoayuda y de superación personal totalmente egocentrista. Están obviando el hecho de que todos seremos juzgados conforme a la verdad y que la paciencia, la bondad de Dios, la tolerancia de Dios es para acercarnos al arrepentimiento, para poder acercarnos a Él en arrepentimiento y fe. Y es lo que Pablo está diciendo a continuación.
Versículo 4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, tolerancia y paciencia, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Mira, si Dios no te ha juzgado hoy, todavía no te ha enviado al infierno, es porque Él ha decidido seguir brindándote la oportunidad de que vengas a Él en arrepentimiento y fe. No interpretes mal la bondad de Dios, porque esa oportunidad no siempre estará ahí para ti. Esa paciencia divina tiene fecha de vencimiento y esa fecha de vencimiento realmente solo la conoce Dios. No sigas menospreciando la bondad de Dios, porque Él está brindándote una oportunidad para que te arrepientas. Y tengo que aclarar que cuando Pablo habla aquí de arrepentimiento no está hablando de esos momentos aislados de remordimiento que tenemos cuando hacemos algo malo. Él está hablando de una disposición radical a divorciarte de tu vida de pecado, para hacer la voluntad de Dios, para vivir para su gloria. Eso es arrepentimiento. Dicho de otra manera, y yo sé que esto puede sonar fuerte y estaba pensando no decirlo, pero tengo que decirlo, porque está aquí. Si nunca te has visto a ti mismo como un pecador que merece la condenación del infierno y nunca has venido a Cristo avergonzado por tu pecado, suplicándole que te perdone, suplicándole que te libere de esa esclavitud para que puedas vivir enteramente para Él, te estás engañando a ti mismo. Si tú crees que eres cristiano y vas camino del infierno, te estás engañando a ti mismo. Mira una vez más el versículo 4. O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando, esta palabra es importante aquí, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Lo que caracteriza a este hombre, dice Pablo, es que él ignora que la bondad de Dios lo que debería hacer es guiarle al arrepentimiento. Así que si nunca te has visto a ti mismo como un ser humano pecador que necesita arrepentirse delante de Dios, es de ti de quien está hablando Pablo. Tú eres uno de esos que ignora que la bondad de Dios debería de guiarte al arrepentimiento. Pero sabes, tienes un problema más. Versículo 5. Y es el hecho de que estás atesorando ira para el día de la ira, debido a tu actitud impenitente. Por no arrepentirte, esa persona que piensa que todo está bien con Dios, está atesorando ira. Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El hecho de continuar sin arrepentirse a pesar de la bondad que Dios ha tenido contigo, esto lleva a acumular más ira. La bondad de Dios, la paciencia de Dios, la tolerancia de Dios es una represa que lo que está haciendo es retener la ira de Dios, pero ese agua ahí se sigue acumulando día tras día tras día. Y llegará un momento en el que esas compuertas se abrirán y toda la ira de Dios caerá sobre ti, si no te acoges a su misericordia en Cristo, cuando todavía hay tiempo para arrepentirse. Todos seremos juzgados, y ese juicio será justo, porque en ese juicio, oh sorpresa para algunos, se juzgarán nuestras obras, y ante ese juicio solo existen dos veredictos, dos caminos posibles, los dos destinos del justo juicio de Dios, que es lo que vamos a ver ahora en los versículos 6 al 11. Versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Cuando leemos esto, lo primero que puede pasar por nuestra cabeza es que o bien Pablo se está equivocando, se ha dejado llevar por la defensa que está haciendo y ya ha dicho algo que realmente no es así, ¿no? Porque él anteriormente había dicho que en el versículo 17 del capítulo 1 había dicho, porque en el Evangelio la justicia de Dios, la justicia que da Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esa es la esencia del Evangelio, que el pecador es declarado justo delante de Dios, no por sus propios méritos, sino por medio de la fe, porque por medio de las obras de la ley, ningún ser humano será declarado justo delante de Dios. Y eso es cierto, eso está ahí y eso es verdad. Pero sin embargo la Biblia también es muy clara en el sentido de que en el día del juicio lo que será tomado en cuenta no es nuestra profesión de fe, no es que tú digas ser cristiano, no es que tú hayas hecho una oración en un momento determinado de tu vida, en un campamento, en un acto evangelístico y has aceptado a Cristo. Lo que se va a poner de manifiesto no es que tú pertenezcas a tu iglesia donde se predica el Evangelio tampoco. Lo que se va a juzgar,
Lo que va a juzgar Dios en aquel día son las obras que ponen en evidencia la realidad de esa fe. Las obras que ponen en evidencia la realidad de esa fe, de esa profesión de fe. Hay muchos textos en la Biblia que defienden esto, pero como hemos visto hace poco Apocalipsis, quiero llevaros a Apocalipsis capítulo 20, cuando está hablando acerca del juicio de Dios. El versículo 13 dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Fueron juzgados cada uno según sus obras. Y lo que vamos a encontrar aquí ahora en los versículos 7 a 10, como diría mi profesor, es un quiasmo. Un quiasmo es que hay una idea al principio que se repite al final y en el medio también hay dos ideas que se repiten y lo que muestran es que una especie de sándwich, si queréis verlo de esta manera, ¿no? Donde el pan son el versículos 7 y 10 y el jamón, lo fuerte, están en los versículos 8 y 9. Vamos a ver primero el pan, versículos 7 y 10. Dice los versículos, vida eterna a los que perseverando, esta es la marca del verdadero creyente, la perseverancia en las buenas obras, perseverando en el bien hacer, el verdadero creyente ama al Señor y se deleita en el Señor, y eso tiene necesariamente que evidenciarse a través de nuestro servicio, a través de nuestra obediencia, no perfecta, no es una obediencia perfecta, pero sí que es sincera y perseverante. Buscan, esta es la meta de nuestra vida, esta debería ser la meta de nuestra vida, en el contexto donde vivimos, en nuestra familia, en nuestro trabajo, allí donde estamos. Buscan gloria, darle gloria a Dios con lo que hacemos, con lo que somos, pero no solo darle gloria a Dios, sino que Jesús, cuando estaba orando por sus discípulos, decía, Padre, la gloria que tú me has dado, yo quiero compartirla con ellos. Cristo comparte su gloria con nosotros. Es lo que va a suceder en el cielo. No sé qué idea tenéis del cielo, yo creo que quedó bastante claro en Apocalipsis, pero Cristo va a compartir su gloria con nosotros. Y nosotros, por medio de nuestra fe, de nuestra conversión, por medio de nuestras buenas obras que muestran esa fe, tendremos gloria, tendremos honor, daremos honor con nuestras buenas obras a Cristo, a Dios, e inmortalidad. Y el versículo 10, por si había alguna duda, lo ratifica. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Y qué contraste con el otro destino? ¿Qué contraste con el otro destino de las personas que no creen en Cristo? Versículos 8 y 9. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos. Viven vidas egocéntricas centrados en sus propias metas, que pueden ser metas muy buenas, pueden ser cosas muy válidas, pero que no dan ni la gloria ni la honra a Dios. No sé por qué ahora salen un montón de programas de estos que ves pues cómo es la vida de un famoso y tú ves que ese famoso pues va a un orfanato y va a hacer su buena obra y demás, y digo, jo, qué bueno. A mí lo curioso es que qué casualidad que hay una cámara que justo le enfoca cuando el sol le da en este lado y hace que su perfil se ilumine, ¿no? Vidas totalmente, son buenas obras, pero son buenas obras totalmente egocéntricas, solo para mi bien, para ver, mirar qué bueno, qué majo soy, cómo Dios no me va a dejar entrar al cielo, cómo no lo va a hacer, ¿no? Vidas egocéntricas centradas en sus propias metas. Los que niegan obedecer a la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. ¿Y qué dice de estas personas? Dice, versículo 9, habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles. Tu vida se caracteriza por perseverar, buscando darle gloria a Dios, darle honra a Dios, buscando esa paz de la cual nos hablan, que abarca el tener paz en nuestra relación con Dios, pero también el tener paz con nuestro prójimo, con nuestro semejante. No estoy preguntando si llevas una vida perfecta, porque la vida del cristiano no es una vida perfecta, la vida del cristiano es una vida de arrepentimiento y fe, que persevera en buenas obras. Hoy es el Día de la Madre y yo me imagino a los niños pequeños, pues que al igual que mi hija, pues hizo ahí vamos a llamarlo dibujo, ¿no? Y más o menos, pues realmente si ellos te lo explican, tú entiendes, así mamá, papá, tal y cual, ¿no? O si tienen una edad un poco más mayor, pues han escrito ahí una frase grandilocuente.
Ayer veía, todavía tenemos ahí colgado en el... Porque todo esto, claro, va al trono de nuestro hogar, que es el frigorífico, ¿no? Ahí todas las cosas buenas van ahí pegadas, ¿no? Y tiene ahí, mamá, te amo y siempre te amaré. Lo escribió Cristina, no sé cuántos años hace de eso, ¿no? Y yo veo que mis buenas obras, nuestras buenas obras son como eso, ¿no? Son... O sea, las madres hoy en día no esperan que su hijo le haya dibujado un Rembrandt ni que haya escrito un soneto de Shakespeare, ¿no? Pero cuando ven esa tarjeta, pues como ven, ¿no? A lo mejor solo han tenido que pintar y todas las líneas se han salido, ¿no? Y ven esa frase, mamá, te quiero mucho y tal. Ven que es la expresión real de ese niño por su madre, de su devoción por su madre, de mamá, te amo y siempre te amaré. Y nuestras buenas obras son eso delante de Dios. Son eso delante de Dios. Expresiones, garabatos, que lo que muestran de alguna forma es nuestro amor y nuestra devoción por Él. Y lo bueno, lo maravilloso de Cristo es que la sangre de Cristo derramada en la cruz por nosotros, lo que hace es perfeccionar ese dibujo, lo que hace es corregir todas las faltas de ortografía. Tu vida se caracteriza por buscar hacer buenas obras, por perseverar en hacer buenas obras, o tu vida se caracteriza porque vives para ti mismo. Sí, un día aceptaste a Cristo e incluso te bautizaste, pero como decía Jeremías al pueblo de Israel cuando se fue detrás de los ídolos, has olvidado las sendas antiguas y te has centrado en tus propias metas, negándote a obedecer la verdad, cuando esa verdad realmente es incómoda con el estilo de vida que llevas. Porque te guste o no, vives entregado al mal. Esto es algo que repetimos muchas veces. Si no vives para Dios, vas a vivir para cualquier otra cosa. Y cualquier otra cosa que no sea Dios es mal. Le puedes poner grados, le puedes poner colores, le puedes poner lo que tú quieras. Pero si no es Dios, vives entregado al mal. Y lo peor de todo es que no quieres arrepentirte, no quieres divorciarte de ese pecado que, como hemos visto, finalmente saldrá a la luz. Porque el juicio será conforme a la verdad. Y la enseñanza aquí es clara: los que buscan a Dios y perseveran en hacer el bien recibirán la vida eterna, mientras los que obran con egoísmo y siguen el mal experimentarán la ira de Dios. Y no importa el contexto del que vengas, no importa si eres cristiano de segunda o de tercera generación, si eres el único creyente que hay en tu familia o simplemente hoy pasaste por aquí o te conectaste a YouTube en este momento. Porque como dice el versículo 11, Dios no muestra favoritismos. Ese juicio que Dios hará sobre tus obras será imparcial. Y es lo que vamos a ver ahora, la imparcialidad del justo juicio de Dios. Los versículos 12 al 16. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. El versículo 12 hace tabla rasa con judíos, con gentiles, con cristianos, con inconversos. Los pone todos en el mismo lugar. Todos habéis pecado, todos seréis juzgados. Lo que está queriendo destacar es que todos los que han pecado también morirán o serán juzgados sin tomar en cuenta si tienen o no la ley de Dios. Todos los que han pecado sin conocer la ley también perecerán sin la ley. No serán juzgados por normas que no conocen, y de igual manera todos los que han pecado conociendo la ley, lo dice aquí, por la ley serán juzgados. Dios será absolutamente ecuánime en el juicio. La forma en que la gente pecó será la forma en la que la gente será juzgada. La base del juicio la proporcionan sus obras. La regla del juicio la proporciona su conocimiento y el hecho de que hayan vivido conforme a ese conocimiento o no. Dice el versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, los que cumplen la ley, los que serán justificados. Y ahora Pablo aquí va a abrir un paréntesis para explicar un poco esto de cómo es posible, porque recordemos que en su contexto está hablando a judíos y a gentiles, y dice los judíos, ¿cómo es posible que los gentiles que no conocen la ley, a los que no se les ha instruido con la ley, puedan ser hacedores de la ley? Y dice el versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, mirad, es un hecho observable, verificable,
que los antropólogos han descubierto en todas partes, nosotros mismos somos testigos de ello, que no todos los seres humanos son estafadores, canallas, ladrones, adúlteros y asesinos. Por el contrario, algunos honran a sus padres, reconocen la santidad de la vida humana, son leales a sus esposos, a sus esposas, hablan la verdad y cultivan el contentamiento, tal como lo exigen 6 de los 10 mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Simplemente por haber desobedecido ese mandamiento, da igual lo bien que lo hagas finalmente, el final del juicio es la condenación. Lo único que aquí está explicando es que ese juicio será conforme a lo que tú conoces, conforme al conocimiento que tú tienes de la ley. Será un justo juicio. Entonces, ¿cómo entonces hemos de explicar este fenómeno paradójico que aún no tiene la ley, pero al parecer la conocen? La respuesta de Pablo es que todos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, en el sentido que su propia naturaleza humana es su ley. Esto es así porque Dios nos ha creado como personas moralmente conscientes de nosotros mismos y mostramos por nuestro comportamiento que llevamos escrito en el corazón lo que la ley exige. Versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Y por lo tanto significa que tenemos algún conocimiento de esa ley. Por eso dice, dando testimonio tu conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. ¿Qué es la conciencia? Pregunta Pinocho cuando el hada madrina le dice que Pepito Grillo va a ser su conciencia. A lo que Pepito Grillo responde, la conciencia es esa voz interior que nadie escucha, o más bien que todos intentamos acallar en algún momento. Y parecería que Pablo tiene en mente un debate en el que se ven envueltas estas 3 partes. El corazón, en el cual escribieron las exigencias de la ley, la conciencia, que nos aguijonea y nos reprende, y el pensamiento, que generalmente nos acusa, pero a veces también nos excusa de nuestro comportamiento. Y una vez explicado por qué los gentiles pueden ser hacedores de la ley, sin haber conocido la ley, Pablo cierra el paréntesis y retoma el tema del juicio. Y hace aquí como un pequeño resumen de todo lo que ha dicho acerca del juicio. Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pablo ha recalcado que no podemos escapar del juicio de Dios, en los versículos del 1 al 4, que será un juicio justo, versículos 5 al 11, de conformidad con nuestras obras, que tendrá el veredicto de vida eterna o el veredicto de condenación, y que será totalmente imparcial, versículos 12 al 16. No importa el contexto del que vengas, cuanto mayor sea tu conocimiento moral, tanto mayor será tu responsabilidad moral en ese juicio. Y ahora agrega 3 conceptos adicionales sobre el día del juicio, el día de la ira de Dios. El primero, el juicio de Dios incluirá áreas ocultas de nuestra vida. Dios juzgará los secretos de toda persona. En consecuencia, no habrá ninguna posibilidad alguna de fracaso de la justicia en el último día para todos los hechos, porque todos los hechos serán conocidos. Será un juicio conforme a la verdad. El segundo es que el juicio tendrá lugar por medio de Jesucristo. Esta es otra buena noticia del Evangelio, que el juicio tendrá lugar por medio de Jesucristo. Jesús declaró que el Padre le había encargado el juicio a Él, y constantemente Él, a sus discípulos, hablaba de sí mismo como la figura central del día del juicio. Y es un gran consuelo saber que nuestro juez no será otro que nuestro Salvador, que aquel que pagó en la cruz esa ira que se estaba acumulando sobre nosotros fue el sacrificio perfecto sobre el que Dios cargó toda su ira allí en la cruz. Y tercero, el juicio de Dios es parte del Evangelio, porque por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi Evangelio. Esto significa que las buenas noticias de salvación fulguran quizás con más brillo cuando las comparamos con la oscuridad del juicio. Y sabéis, abaratamos el Evangelio si lo representamos solo como la liberación del temor, de la culpa, el que nos da algo para ser felices.
y ese tipo de cosas que a veces oímos por ahí, en lugar de presentarlo como un rescate de la ira venidera. Para concluir, si te presentaras hoy delante de Dios y Él te preguntase ¿por qué te tengo que dejar entrar al cielo?, ¿qué le responderías? De verdad, no busques en tu cabeza la respuesta correcta, sino examina tu corazón y mira cómo estás en relación con Dios. ¿Qué metas, qué propósitos manifiestan tus obras? Porque por las obras seremos juzgados, porque esas obras manifestarán nuestra fe en el día del juicio. ¿Qué le vas a responder? Le vas a responder, puedo pasar porque he puesto mi fe en Jesucristo, el cual tomó mi lugar en la cruz, por medio de Él soy declarado justo y he vivido mi vida sirviendo, obedeciendo, llamando a ese Rey lleno de gracia y de bondad. Esta sería una respuesta válida si esto es una realidad en tu vida. O bien te has dado cuenta que estoy viviendo para mi propia gloria, haciendo mi propia voluntad, despreciando y teniendo en poco tu ley. Sí, puedo venir a la iglesia todos los domingos, pero mira, por un oído me entra realmente y por otro me sale. Porque las cosas realmente no son tan así como las está contando Iván en este caso. Yo tengo mi propia idea de Dios y yo creo que esas cosas no van a suceder. Y hago realmente lo que bien me parece. ¿Qué le vas a contestar? Yo te animo, yo te exhorto, te imploro, ven a Cristo. Refúgiate en su gracia, porque en Él hay perdón y vida eterna. En Él hay perdón y vida eterna. Gloria, honra y paz para todos vosotros. Amén.